Buenos días, señores padres de familia, alumnos del tercer grado de primaria del Colegio Cristo Salvador. El día de hoy vamos a ver el tema de redactamos una composición al campesino, del curso de redacción y producción de textos. Bueno, chicos, vuelvo a repetir, el tema va a ser de hoy día, redactamos una composición al campesino. ¿Pero qué entendemos por composición? Una composición es un ejercicio mental que permite ubicar un determinado suceso dentro de un contexto y permite entenderlo mejor. Una composición puede ser larga o corta. Dentro de las largas vamos a encontrar novelas o cualquier tipo de texto que exceda a las 20 páginas, mientras que una composición corta puede ser incluso de un solo párrafo. Ahora, ¿por qué vamos a hacer la composición al campesino? ¿Por qué justamente al campesino? Lo vamos a hacer al campesino porque hay que reconocer que el trabajo de los campesinos peruanos es una actividad loable, elogiable, digna de admirar, pues día a día el esfuerzo de ellos se ve reflejado en el abastecimiento de los productos y alimentos que nos llega a nuestra mesa y a la mesa de millones de personas del país. Ahora, fue exactamente en el año 1930, el 23 de mayo, para ser exactos, que casi al final del gobierno, de un gobierno extenso de 11 años, cuando el expresidente Augusto Leguía decretó oficialmente la celebración nacional del Día del Indio. Primero, se estableció como el Día del Indio, no como el Día del Campesino. Primero se estableció como el Día del Indio. En esa fecha, el 23 de mayo de 1930, se empezó a celebrar con concursos nacionales de música y bailes. La finalidad de la fiesta, de tal fiesta, fue destacar la importancia del hombre campesino, se podría llamar, para el desarrollo de este país, su importancia, que era para el desarrollo de nuestro país. Pero antes, vamos a ver qué entendemos por campesino. Un campesino es una persona que produce y cultiva diferentes tipos de alimentos, hortalizas, frutas o viñas. El campesino lo produce, estos alimentos, por dos motivos. Uno, para consumirlos en su casa y otra para venderlos y obtener de ello alguna ganancia. Vemos eso todo lo que en los productos que vemos en el mercado, la papa, el tomate, eh, las diversas verduras que vemos en el mercado, lo obtenemos a causa del campesino. Si el campesino no hiciera tal labor de producirlos, no tendríamos esos alimentos. Por eso es tan importante la labor del campesino y, por ende, por eso se estableció un día para festejar y agradecer lo que nos da el campesino. Ahora vamos a ver una composición. El Día del Campesino es el 24 de junio. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se promulgó el 24 de junio de 1969, el Día del Campesino, como cambio y nombre de la fecha del indio. En resumen, como les había mencionado, el 23 de mayo de 1930, el presidente Augusto Leguía decretó oficialmente el Día Nacional del Indio. 39 años más tarde, el presidente Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio de 1969, cambió ese nombre del Día del Indio al Día del Campesino. El presidente Juan Velasco Alvarado, vuelvo a repetir, fue el que cambió el nombre. Ya no cambió el nombre del Día del Indio, ya no iba a ser más Día del Indio, ahora iba a ser Día del Campesino. Y los orígenes de esta festividad datan épocas incaicas, el Día del Campesino. Datan épocas incaicas, especialmente en la fiesta del Inti Raymi, la cual festeja y agradece la fertilidad de la tierra
y la influencia del sol en la cosecha. Vamos a ver una redacción, una composición en conmemoración al Día del Campesino. Cada 24 de junio, pero antes, ya había definido que era una composición y para empezar la composición tiene que empezar por una introducción, luego tener el cuerpo, se podría llamar cuerpo, el cuerpo de donde tiene que tener datos, pero que sean coherentes y luego un final. Primero empezamos diciendo cada 24 de junio se celebra a nivel nacional el Día del Campesino en el cual se reconoce a todos los trabajadores del campo porque gracias a su trabajo y esfuerzo tenemos riqueza agrícola y la población puede alimentarse. Empezamos la composición conmemorando al campesino, elogiando al campesino, halagándolo, porque gracias a ello nosotros podemos abastecernos de alimentos. Y luego vemos que tiene una coherencia acá. Luego seguimos ya explicando históricamente, como lo hace la composición, diciendo que esta celebración se inició desde la época de los incas. Desde esa época ya se celebraba el Día del Campesino, pero no se llamaba tal cual, ¿no? Los incas no le decían Día del Campesino, sino ellos celebraban de una manera especial, rendiendo homenaje a la Madre Tierra. Su dios para los incas era la tierra. Ellos hacían una fiesta en conmemoración a la tierra para agradecerle los frutos. No lo conocían como Día del Campesino, vuelvo a repetir, pero conmemoraban a la tierra. Le agradecían, hacían una fiesta. Los incas festejaban y esta fiesta se llama el Inti Raymi, en el Tahuantinsuyo, para dar la bienvenida cuando salía el sol en los Andes. Recordar que los incas tenían varios dioses, la tierra, el sol, entre algunos animales también. Antiguamente en la festividad se adoraba al sol, dice. Como les comentaba, el sol era un dios para los incas, para agradecer sus beneficios ofreciéndoles sacrificios, las mejores llamas, chicha de jora y productos de la tierra. La fiesta de gran ceremonial y colorido es realizado por el Inca. Hasta hoy se revive esa fiesta en el Cusco. El 24 de junio se sigue celebrando en el Cusco la fiesta del Inti Raymi. Y siguen practicando también en algunos lugares, claro está, algunos tipos de sacrificios. Vemos que la composición, acá expresamos, tiene que tener una coherencia. Acá empezamos diciendo, primero acá, el por qué vamos a hacer esa composición. ¿Verdad? Porque gracias a su trabajo, elogiando, vamos a hacer esa composición porque gracias al campesino podemos abastecernos de alimento. Empezamos así, diciendo eso. Luego ya empezamos históricamente diciendo que desde la época de los incas se celebra esto. No con el nombre tal cual, pero se celebra. Y luego nombramos cómo se celebra, que es la fiesta del Inti Raymi, y las características de la fiesta del Inti Raymi. Vemos que tiene una coherencia esta composición. ¿Cómo coherencia, profesor? Yo no hubiera podido empezar diciendo esto, ¿verdad? Los incas festejaban la fiesta del Inti Raymi en el Tahuantinsuyo para dar la bienvenida cuando salía el sol de los Andes. No me hubieran entendido, ¿verdad? Primero, si este párrafo iba al comienzo, yo no hubiera entendido que es Inti Raymi, ¿cierto? Pero acá yo estoy explicando que es una fiesta. Y ya en concordancia digo que la fiesta se llama Inti Raymi. Tiene una coherencia. Seguimos. Y luego mencionamos que, pero todo cambió con la llegada de los españoles. Claro, eso se denomina esa época la época colonial, cuando llegaron los españoles con Francisco Pizarro, Hernando de Luque,
Diego de Almagro, entre otros españoles, ¿verdad? Los campesinos fueron maltratados cuando llegaron los españoles. Recordar ese suceso cuando los españoles llegaron y, se podría decir, abusaron de los incas. Los campesinos fueron maltratados, fueron sacados del campo y llevados a las minas para trabajar sin descanso. Para, porque los españoles ambiciosos querían oro y plata de las minas. Vemos el abuso ahí, nos relata, vemos que está contextualizando la historia. Eso es lo que hace la composición. ¿Cómo contextualizando, profesor? Primero, acá hablo de la época de los incas. Primero es la época de los incas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver esos temas en persona social. Primero, empezamos con la época de los incas. Después del apogeo de los incas, o sea, el imperio que formaron los incas, ya viene el final de los incas, ¿verdad? Y eso es a causa de la llegada de los españoles. Vamos contextualizando primero. Luego, vamos siguiendo avanzando en el tiempo. Me dice que en 1969 el presidente Juan Velasco Alvarado promulga la ley 17.716 de la forma agraria, con la cual también se cambia el Día del Indio por el Día del Campesino, lo que les había comentado al inicio de la explicación, que el presidente Juan Velasco Alvarado cambió el nombre, ya no era Día del Indio, cambió el nombre del Día del Indio que el presidente Augusto Leguía había decretado oficialmente. Es decir, en resumen, el presidente Augusto Leguía decretó el Día del Indio, pero en 1969, el 24 de junio, el presidente Juan Velasco Alvarado cambió de nombre del Día del Indio, ahora al Día del Campesino. Ahora ya se va a conocer como Día del Campesino. Y lo hizo el 24 de junio. Es por eso que el Día del Campesino se celebra el 24 de junio. Ya estamos a 14 días de celebrar el Día del Campesino. La gran importancia que es el campesino en nuestras vidas. El abastecedor de nuestros alimentos. Y por último, acá mencioné la composición. Hay que mencionar que la Constitución Política, en el artículo 89, nos indica que las comunidades campesinas y nativas tienen derechos y obligaciones legales. También menciona que son autónomas, es decir, pueden tomar sus propias decisiones y realizar acciones independientes en su trabajo, comunicar y uso libre de disposición de sus tierras. En conclusión, en resumen, este párrafo me está diciendo que a causa de la ley que ha promulgado el presidente Juan Velasco Alvarado, por eso les digo, tiene que tener concordancia, a causa de esta ley, el campesino ya tiene sus derechos, ya. Es lo que me está diciendo, me está explicando. Por eso les digo, si primero hubiera mencionado esto y después este párrafo, no tendría concordancia. ¿Qué derechos podría hablar? Sí, todavía no hablo de la ley que ha promulgado el presidente, ¿verdad? Primero tengo que decir que ha promulgado la ley y luego mencionar los derechos que se obtiene a través de dicha ley. Y por último, termina diciendo que por lo tanto, siendo el Perú un país agrícola, cada año rendimos homenaje a los campesinos por su esfuerzo y trabajo. Vemos que tiene un final, ¿verdad? Y ya vimos que la composición tiene una secuencia, ¿verdad, chicos? A ver, seguimos. Ahora vamos a hacer esta actividad. ¿Qué será el campesino? A ver, ¿un generador de electricidad? ¿El campesino generará electricidad? ¿El propulsor de la riqueza agrícola? ¿El propulsor de las huelgas? ¿El trabajador del hogar? ¿El que atrapa animales? Será la respuesta a la B, ¿verdad? El propulsor de la riqueza agrícola. ¿Qué entendemos por qué es agrícola? Es, como les digo, en otras palabras, que el que nos abastece de alimentos. La respuesta es la B. La pregunta número 2. ¿El Día del Campesino tiene sus orígenes en la época colonial? La época colonial era cuando llegaron los españoles. Y en la composición vimos que antes, y en la explicación que yo les he dado, antes, pues, ya el Día del Campesino tenía sus orígenes. No como tal nombre, pero tenía sus orígenes, ya se celebraba ya.
republicana, ¿no? La época republicana está después de la época colonial. La época incaica, la época independista, eso ya está por cuando, cuando San Martín nos declaró la independencia. Eso ya está más allá. Pre-inca, antes de los incas, en la cultura de Chavín, Paracas, Tahuantinsuyo, perdón, Chavín, Paracas, Tiahuanaco, quise decir, perdón, Tiahuanaco, Mochica. Esas son las culturas preincaicas. Ahí vemos que todavía no se establecían los orígenes del Día del Campesino. Ellos todavía no adoraban a la tierra, no adoraban al sol todavía. Es más, sus dioses de esas culturas no fueron el sol ni la tierra. Vemos que en la época incaica fue sus orígenes, ¿verdad? El día campesino se relaciona con el Huarachico, Inti Raymi, Hatanruna, Pipu y Chasqui. La fiesta en donde los incas celebraban, daban gracias a la tierra y al sol, se llamaba Inti Raymi, ¿verdad? El Inti Raymi es la fiesta del sol, se conoce como la fiesta del sol, en donde agradecían al sol, porque gracias al sol podían obtener sus productos, ¿verdad? Sin el sol no hubieran podido. Ellos se dieran cuenta de eso y por eso rendían culto al sol. Antiguamente se celebraba el Día del Indio, Día del Indígena, Día de los Sembradores, Día de las Verduras o Día de los Tubérculos. La respuesta es el Día del Indio. Primero se conoció como el Día del Indio, ¿verdad? Se estableció el Día del Indio. Y luego ya el presidente Juan Blasco Alvarado lo cambió a Día del Campesino. Clave Día del Indio sería, clave A. Respecto al Día del Campesino, la fecha exacta de la celebración es el Juan Velasco Alvarado, al cambiarlo de nombre, lo hizo un 24 de junio y por eso se estableció que el Día del Campesino iba a ser el 24 de junio. Clave C. ¿Por qué debemos valorar el trabajo de los campesinos? Ya lo había mencionado, ¿verdad? Porque gracias a ello tenemos una comida en nuestro hogar, porque nos abastecen de alimentos, ¿verdad? Porque gracias a ellos y por eso tenemos la riqueza agrícola y la población puede alimentarse con los productos que producen en sus tierras. ¿Qué pasó con el trabajo de los campesinos en la época de la colonia? En la época que vinieron los españoles. ¿Qué pasó ahí? Vemos que los campesinos fueron maltratados, ¿verdad? Fueron sacados del campo y llevados a las minas para trabajar sin descanso, para que así los españoles consiguieran oro y plata. ¿Por qué se celebraba la fiesta del Inti Raymi del Tahuantinsuyo? ¿Con qué fin? ¿Qué motivo tenía? Se celebraba para dar la bienvenida al sol, ¿verdad? Era una, era una fiesta en donde rendían homenaje, culto al sol, ¿verdad? Y agradecer sus beneficios para la tierra, ofreciéndole sacrificios, la mejor llama, chicha de jora y productos de la tierra. Este va a ser su tarea, chicos. La pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 2 es la sopa de letras. Tienen que encontrar estas letras acá, en el siguiente crucigrama, y pintarlos, chicos. Bueno, chicos, eso sería todo. Buen día y bendiciones, chicos. Cuídense hasta el siguiente video.